Entonces, la temática que vamos a comenzar con este segundo periodo es máquinas simples. La pregunta es, ¿pero qué es una máquina simple? Pues entonces, hay muchas definiciones, pero en sí la que resume todo es que las máquinas simples son un conjunto de artefactos que permiten la transformación de una fuerza en otra al modificar su dirección, magnitud o la longitud de desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Voy a silenciarlos a todos, porfa, porque me están haciendo como bastante bullita y entonces no dejan escuchar a los demás. Bueno, entonces, las máquinas simples son el tipo de máquinas, como su nombre lo indica, más elementales, las que nos permiten, por ejemplo, hacer trabajos disminuyendo el esfuerzo. Por ejemplo, usted han visto, no sé si han visto en las construcciones, ¿cierto? ¿Cómo hacen para, por ejemplo, llevar levantar un bulto de cemento de un piso a otro? Entonces, utilizan una especie de cuerda, ¿sí? Que la persona solamente lo que hace es jalar esa cuerda y entonces se puede levantar ese peso. Eso, por ejemplo, es una máquina simple que se llama la polea. Y ahora vamos a mirar eso también qué significa. Por ejemplo, la grúa, cuando cogen los carros y los levantan. Entonces, todo eso hay otro ejemplo de qué, de polea. Miremos entonces a ver cuál es el primer tipo de máquina simple. El primer tipo de máquina simple que vamos a observar es el de palanca. Entonces, ¿qué es una palanca? La palanca es una barra rígida que posee un punto de apoyo, la cual se le aplica una fuerza. En este caso, la fuerza que se le aplica se le llama potencia y entonces hace que en su punto de apoyo gire y ésta pueda subir o vencer una resistencia. Yo sé que puede sonar enredado, pero entonces vamos a mirar estos ejemplos aquí. Miremos aquí este ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de palanca. Entonces la palanca es cualquier barra rígida, ¿cierto? Para que haya palanca necesita un punto de apoyo, ¿sí? Un punto de apoyo. Entonces, ¿qué pasa? La resistencia se le llama al cuerpo que se quiere levantar con la palanca. Y la potencia es la fuerza que se le aplica en el otro extremo de la palanca para levantar o para vencer esa resistencia. ¿Sí me hago entender hasta ahí, chicos, lo que es una palanca? Sí, Señor, profe. señor. Sí, Bueno, muy profe. bien. Entonces, tengan muy en cuenta esto porque el trabajo tiene que ver con lo que estamos mirando acá. Entonces, depende del punto de apoyo y qué tan largo sea la barra. Asimismo, uno determina qué tanta fuerza se necesita para poder vencer la resistencia o levantar el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en sus casas, ahora que termine la clase, hagan ese sencillo experimento. Vayan a una puerta, cualquiera, ¿cierto? A una puerta. Ustedes se han podido dar cuenta que si cogemos la puerta y la cogemos desde el extremo donde está ¿cómo se llama eso? Del extremo de la parte donde abrimos la puerta, ¿cierto? Donde está la manivela para abrir la puerta. La Eh, chapa. la chapa, muy bien, gracias. La chapa podemos abrirla con facilidad, ¿cierto? Podemos abrirla con facilidad. Pero a medida que yo voy corriendo o mi punto de apoyo se va acercando a la pared donde están las bisagras, la puerta es más difícil de abrir. Es más difícil de abrir. No es tan fácil. Si ustedes la intentan abrir en la mitad, entre la chapa y las bisagras, ustedes pueden darse cuenta que la puerta pues no es tan fácil de abrirla. Es decir, la resistencia
aumenta. Y si ustedes cogen su mano y la apoyan bien cerca a las bisagras, va a ser que es casi imposible poderla abrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces depende donde usted coloque la potencia, ¿sí? El punto donde usted coloque la potencia. Es decir, por ejemplo, la potencia entre más cerca, yo aquí, por ejemplo, en este caso, entre más cerca esté la potencia al punto de apoyo, entonces mayor fuerza tengo que hacer. Por eso, si ustedes colocan su mano, si colocan su mano más cerca al punto de apoyo, que en este caso serían las bisagras, más fuerza tienen que hacer para abrirla. Y ese es un ejemplo de palanca, ¿sí? La puerta es un ejemplo de palanca. ¿Por qué? Porque tiene un punto de apoyo que serían las bisagras, ¿cierto? Y nosotros tenemos que aplicar una potencia o una fuerza para poder vencer la resistencia, que es abrirla. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo típico de palanca. ¿Qué otro ejemplo ustedes han podido observar? Han podido observar de palancas. ¿Qué otro ejemplo? Alguien que me diga. Me va a tocar preguntar democráticamente. Sí, señor. Pregunte. A ver, Leonardo, Profe, lo escuchamos. Hablo yate. Pero primero habla usted. profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién? ¿Daniela? Hablo ya. Profe, ajá, sí, profe, yo casi no entendí ¿Qué casi no entendiste? Ah, porque metió tarde. la parte del... No, yo estaba escuchando todo, yo estaba escuchando todo. Lo que no entendí fue que... Sí, todo. Bueno, entonces prestemos un momentico de atención, Yate, y ya miramos, ¿listo? A ver, Leonardo, un ejemplo de Ok, palanca. profe. No, profe, pues con ejemplo quedó ya bien No, solucionado el ejemplo de palanca, claro. no estoy diciendo si quedó claro o no, estoy diciendo, Leonardo, otro ejemplo de palanca. Pues podría ser entre dos personas, ¿no era? ¿Cómo? A ver. Eh, pues jalándose, yo creo, No, ahí en ese caso no. ¿no? Entonces no. A ver, ¿alguien más? Ejemplo de palanca que hayan visto en sus casas, en su trabajo, en el trabajo de sus papás o en algún otro lado. Cardoso, no le escuchamos. Active el micrófono, por favor. Entonces escríbanos, por lo menos, Cardoso. Escríbanos porque no lo escuchamos. ¿Listo? A ver, Lady Cortés. La escuchamos, señorita. Ay, Lady, Una carretilla, una carretilla, ¿por qué? A ver. porque la fuerza se hace en la rueda principal Ujú. y el mango es la, re- la, la potencia. Muy bien, señorita. Eso está muy bien. Laura Medina. señor. Otro ejemplo de palanca. Ujú. Primer género, un balance de niños. No, Un pero sub el y que, baja. pero el que no esté Ah, allí. Sí, porque ah, me aparece balancín, claro, pues. profe, aparecen muchos, yo estoy prestando mi ejemplo. ¿Cómo? Entonces, muéstrame, dime otro Enredé y todo. de los muchos que aparecen, otro. Ah, no sé, remos de barco, dice. Ah, bueno. Bien, entonces,
ejemplos de palanca hay muchos. ¿Listo? Sí. Hay muchos, entonces ustedes ya, algunos hablaron y mencionaron, por ejemplo, la carretilla, muy bien. Lo que pasa es que hay diferentes clases de palanca. Están las Ujú. palancas de La primera carretilla es clase, segunda. de segunda clase Y de y tercera. de tercer clase. Aquí hay un error en el PDF. ¿Listo? De tercer clase. Bueno, entonces, ¿qué diferencian cada una de ellas? Bueno, los diferencian lo siguiente. Miremos aquí en este caso. Voy a disminuir el zoom del documento para que podamos ver. ¿Qué consideran ahí la diferencia entre los tres? A ver, miren bien el documento y entonces me dicen ¿cuál creen? Potencia, diferente, resistencia. Miremos a ver en qué se diferencian cada uno de ellos. Profe, yo diría que, por ejemplo, en las palancas de tercer clase, está como que primero la potencia y luego la resistencia, que la diferencia es como que más la fuerza que hace uno, ¿no? ¿Quién habló? Geraldine, Ahora, Geraldine. Geraldine, Ujú. Puede Hola. ser, muy bien, sí. ¿Qué más? no estoy mirando, bueno. Eso, miren, es que en el gráfico les aparece. Entonces ustedes me dirán, ¿listo? Por ejemplo, miremos el siguiente ejemplo. Dicen que las de tercer clase o tercer grado, el ejemplo es el martillo. Es el martillo. ¿Por qué será que el martillo? A ver. Porque la potencia o sí, la fuerza va como al final con el, Bueno, puede ser. Esteban Mendoza, lo escuchamos. Esteban. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Miremos que todo depende de toda palanca tiene tres puntos importantes. Resistencia, punto de apoyo y potencia. Recordemos que el punto de apoyo, pues es donde, pues valga su redundancia, es donde pues se apoya la palanca para poder hacer el trabajo. La resistencia es lo que debemos vencer, ¿sí? Lo que debemos vencer. ¿Y vencer en qué sentido? Es lo que se quiere levantar o lo que se quiere vencer para poder que haya movimiento. Y la potencia es la fuerza que se tiene que aplicar. ¿Listo? Entonces, miremos lo siguiente. Ustedes tienen que tener claro cada uno de los dibujitos y las flechas, el sentido de las flechas. ¿Sí? El sentido de las flechas. Entonces, miremos, por ejemplo, las palancas de primera clase o de primer grado. Entonces, vemos que el punto de apoyo está entre la resistencia y la está potencia. en el medio. Sí, está en el centro de la mitad del medio, dijo otro. Ahí, en la mitad. ¿Listo? Y miren que la resistencia va hacia abajo y la potencia también va hacia abajo. Eso quiere decir que si yo aplico la fuerza aquí en este sentido hacia abajo, aquí, entonces va a producir un movimiento que va a hacer que este cuerpo se levante, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso, Sí. entonces, por ejemplo, cuando dos personas juegan, ¿cierto? En el balancín, en el parque de diversiones, entonces cada uno se hace en un extremo y comienzan a aplicar su potencia para poderse mover, ¿sí? Ese es un ejemplo de ello. ¿Entendido ahí las de primer clase? Sí, esa la Sí. entendí. Bien. Vamos para la segunda clase. O sea, no para la Ya segunda clase, entendí, no. profe. Las de segundo grado. Entonces, miremos. En el segundo grado, la resistencia está en medio del punto de apoyo y la potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? En un extremo está el punto de apoyo, en el otro extremo está la potencia y en la mitad está la resistencia, lo que yo quiero levantar.
El ejemplo de la carretilla. Sí, sí, claro, podemos mirar que aquí la carretilla entra en una palanca de segunda clase. ¿Por qué? En una carretilla, ¿cuál sería el punto de apoyo? La primera rueda, ¿no? La rueda, ¿cierto? La rueda. Aquí en este caso, pues entonces esta partecita sería la rueda, ¿cierto? ¿Cuál sería la resistencia en la carretilla? Lo que lleva encima. Ah, lo que lleva encima, ¿cierto? Entonces mire que la resistencia va hacia abajo. Y la potencia, ¿cuál sería? Uno cae como la Donde uno la empuja. Ah, Sí, los brazos, ¿cierto? Y mire que la potencia va hacia arriba, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí en este caso también, entonces, podemos ver que una carretilla es un ejemplo claro de palancas de segunda clase o segundo grado. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Aquí señor. entonces las de segunda clase o segundo grado, la característica es que la resistencia está en la mitad del el punto de apoyo y la potencia. ¿Listo? Y las de aquí sí hay un error, es tercera clase o tercer grado. Entonces podemos ver que la potencia está entre el punto de apoyo y la resistencia. ¿Sí? La potencia. Entonces, vemos que en un extremo está el punto de apoyo, en la mitad está la potencia y por último está la resistencia. Vemos que un ejemplo es el martillo, pero ¿cómo sería ahí el martillo? A ver. Sacando un clavo, ¿no? Sacando un clavo, muy bien. Ajá. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo sería ahí? No tengo ni idea. Bueno, entonces, La Eh. resistencia sería la cabeza del martillo. ese es el problema porque nosotros, ustedes no están familiarizados ¿con qué? Con los martillos, ¿no? Entonces, permítanme un momento. Profe. Pues Profe, el martillo sería la potencia es cuando uno pone la cabeza ahí para sacarle, la resistencia es cuando uno la jala hacia arriba, ¿no? Para sacar la puntilla. Voy a explicar. Bueno, chicos, entonces casi que no lo encuentro. Entonces, miren, aquí está el martillo, ¿sí? Entonces, en este caso, es verdad lo que dijo la compañera. En este caso, la palanca de tercer clase sería cuando vamos a sacar una puntilla. La puntilla, en este caso, va aquí, ¿sí? Va aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, viendo el diagrama, vemos que el punto de apoyo sería este de acá, porque cuando yo voy a sacar la puntilla yo hago esto, ¿sí? Hago esto, entonces el punto de apoyo sería la cabeza del martillo. La potencia, ¿cuál sería? La potencia va aquí en la mitad, ¿sí? Aquí es donde yo aplico la fuerza. Y la resistencia está aquí, que es el clavo o la puntilla que yo quiero sacar. Entonces, cuando yo aplico esto, ¿cierto? Entonces, aplico el punto de apoyo, que es la cabeza del martillo, ¿cierto? La potencia está aquí en la mitad, que coincide con el mango donde yo lo cojo. Y la resistencia está aquí, que es la puntilla. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es esto, ¿sí? Y entonces ahí estoy aplicando una palanca. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? O sea, Sí, señor. cuando hablamos de martillo como palanca, no es coger y martillar, sino sacar la puntilla. ¿Listo?
Eslavo, muy bien. Excelente. Entonces, esas son las tres clases o los 3 grados de la palanca. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Mientras aún nos quedan 3 Sí, minuticos. señor. 3 minuticos, entonces vamos a ver si alcanzamos a mirar esta última máquina simple. La otra máquina simple es el plano inclinado. El plano inclinado es cualquier superficie plana que me forma un ángulo entre 0 y 90 grados, ¿sí? Cualquiera. Entonces puede ser un cuaderno, por ejemplo, si yo tengo este cuaderno así. Ajá, muy bien, Cardoso. Eso es un plano inclinado. Es cualquier superficie que esté, pues valga como su nombre indica, esté inclinada. Pues tiene que ser a menor de 90 grados. ¿Por qué? Porque 90 grados es así. Eso ya no sería inclinado, ¿sí? Entonces tiene que estar entre 0 y 90 grados, ¿sí? ¿Para qué sirve el plano inclinado? Sirve para elevar cuerpos a cierta altura con menor esfuerzo, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto? Cuando hay un plano inclinado, hay dos fuerzas. Uno que es la potencia y la otra es la resistencia. Podemos ver que esas dos fuerzas van en sentido contrario, ¿cierto? Van en sentido contrario. Entonces, por ejemplo, si yo estoy empujando hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, entonces la potencia va hacia arriba y la resistencia va hacia abajo. Pero si yo tengo una cuerda aquí amarrada, entonces la potencia también entonces iría hacia arriba y la resistencia hacia abajo. Entonces ahí las dos fuerzas van en sentido contrario. ¿Listo? En el plano inclinado no hay punto de equilibrio ni nada. Solamente hay potencia y resistencia. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Señor. Muy bien. Sí, señor. Entonces, ese es otro ejemplo de máquina simple. Entonces, ya como se va a acabar la clase, chicos, entonces les pido el favor que esta semana lean lo que es la polea, ¿sí? Miren, la polea es esto, ¿cierto? Pero yo apunto la polea. La polea, el tornillo, la tuerca, Sí. la biela o manivela, Sí, señor. la cuña y la rueda. ¿Listo? Bueno, señor. Esas son las otras máquinas simples que vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Listo? Y ya con eso entonces terminaríamos. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bien, Sí, señor. entonces, ahora voy a escribir al grupo, decirles a los muchachos que no pudieron conectarse que cuál es el trabajito que tienen que hacer. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas gracias, chicos. Me alegra saludarlos. Dios los bendiga. Gracias, bueno. Más tarde les envío la planilla con las notas definitivas. Que Bueno, estén muy bien. señor. Dios los bendiga. Chao. Bueno, Chao, profe. bueno, chao. profe. Profe, tengo una duda. ¿Qué pasó, Cardoso? ¿Cuándo salimos a vacaciones ¿Cuándo salimos ya a vacaciones de junio? No, en junio No hay salimos vacaciones. porque ya las tuvimos. Aquí vamos de largo hasta diciembre. Uy, no. Siga Prepárense con eso, ¿no? psicológicamente. Siga con eso. Chao, Pero chao. tampoco nos van a dejar tan largo. Bien, estuvo genial esta clase, me gustó mucho.